esta comunión que hacemos cada semana, escuchando la palabra de Dios, también reflexionando sobre algún aspecto de la vida y la vida de la Iglesia. Seguimos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, desde el versículo 51. Entonces, el domingo próximo vamos a seguir. Vuelvo a hacer la invitación a tomarse un día 10 minutos y leer todo el capítulo 6 de San Juan, porque tiene una gran unidad, como es propio de este Evangelio, que son unidades grandes. Jesús dijo a los discípulos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: amén, amén les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Es el nuevo paso y un nuevo centro de este gran discurso que comenzó con el signo de la multiplicación de los panes. El pan verdadero que da vida eterna, o sea, vida divina, vida de otro orden al hombre, es Jesucristo mismo. Se le come creyendo, porque es la verdad. Y he dado un paso más, se le come comiendo su propia carne. El pan es mi carne, una expresión muy semita, hebrea, soy yo que me entrego por la vida del mundo. Es Cristo entregado, crucificado y resucitado el que alimenta. Aquí entramos en el misterio central de la Eucaristía, que es la verdadera realidad de Jesucristo y es Jesucristo entregado en la cruz y resucitado. Los que ellos bajan, como decíamos, no suben al signo, sino que bajan y entonces vuelven a pensar cómo nos va a dar a comer su carne, cómo vamos a comer su cuerpo, digamos, viéndolo así a modo natural. Y Jesús no dice que es un símbolo, no, realmente comemos su carne, de un modo sacramental, de un modo misterioso, en un signo. Sigue pareciendo pan exterior y sin embargo es realmente Él. Y este es el centro de la fe, la Eucaristía y la grandeza de la misa. Es Cristo mismo se nos da en comida. Y dice los efectos: nos da vida eterna, que es la vida de Dios, la comunión del Padre y el Hijo, inmortal, pero además de riqueza de comunión. Ahora, ya ahora, esa comunión. Y además la resurrección en el último día. Hay una mutua permanencia, permanece en mí, yo en él. La gran unión, Cristo está en nosotros máximamente por la Eucaristía. Comienza a estar por la fe y el bautismo, pero máximamente comiéndolo en la Eucaristía. De tal modo que así como el Hijo viene, recibe la vida del Padre, es consubstancial con el Padre, y a través de su carne hace que nosotros vivamos esa misma vida de Dios. Vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Y el que me come de este pan vivirá eternamente. Pues sí, pues estaremos en el centro de la fe en la Eucaristía, en el centro de la fe en la misa. ¿Y por qué? Desde Jesucristo y siempre y todos los santos, no hay vida cristiana sin el alimento que es Cristo, en la palabra y sobre todo en la Eucaristía. Y por ello es la novedad de toda la existencia de la Iglesia. Y para que haya Eucaristía tiene que haber, como lo hablamos otros días, verdadero sacerdocio a través del cual Cristo se hace presente. Este es el pan vivo bajado del cielo. Creamos y queramos comerlo y alimentarnos con él. Que el Señor nos regale una bendita Eucaristía este domingo. Domingo 19, en todo el Uruguay se celebra el día de la catequesis. Está unido a que el 21 es el día de San Pío X, que renovó mucho la catequesis, especialmente la de los niños. El día de la catequesis, en primer lugar, nos hace pensar
en la cantidad de personas en la iglesia. La iglesia no solamente el Papa, sino, por supuesto, los obispos, sacerdotes, catequistas, laicos, religiosas, que se dedican a comunicar la enseñanza de la palabra de Dios. La fe de la iglesia nace del oído, como dice San Pablo, porque no es solamente lo que nosotros pensamos, lo que me parece, sino que Dios ha hablado y habla por su palabra y por la palabra viva en la iglesia. Hay como un camino en este anuncio y en este recibirlo. Hay un primer anuncio que es el centro. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Cristo me amó y murió por mí y ha resucitado, está glorificado y me hace partícipe de la vida eterna. Un primer anuncio que siempre es Dios, el Padre, su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, consubstancial con Él, y el Espíritu Santo, y su acción en la iglesia. Pero hay también luego un conocer la palabra y de un modo ordenado, y eso es en primer lugar la catequesis, el conocimiento de la fe, porque la fe católica, la fe cristiana, se aprende, ¿sí? Se ha de reflexionar. Incluso la catequesis tiene que de algún modo renovarse según las edades. Y luego viene la iniciación en la vida cristiana por los sacramentos y el continuo conocimiento de la fe de Dios. Antes se decía con bastante facilidad, doctores tienen la iglesia que sabrán responder y que otros enseñen. Y es verdad, hay quien tiene que mayor deber y servicio de la enseñanza. Pero es fundamental que los católicos conozcamos la fe. Porque la fe, repito, no son unas ideas sueltas, sino que es la revelación de Dios, porque además tiene una unidad, una cohesión, no son como cosas sueltas. Hay que ver también lo que va contra la fe. Hoy por hoy está lleno de supersticiones, este mundo que parece tan científico y está desde la borra de café, los astros, los horóscopos, son todos engaños y van todos contra la fe cristiana, contra la verdad que es Jesucristo, porque suplantan una religiosidad. Por ello, aquí en nuestra diócesis, pero está al servicio de todos, tenemos un catecismo diocesano, que básicamente para los niños, pero que es un compendio, porque hay que saber el núcleo de todas las verdades de la fe. Tienen menos desarrollado algunas verdades morales, que son más para los adultos, pero es bueno, al menos cada tanto, renovarse en una lectura en pequeño. Por cierto, está el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro gordo así, que se puede y debería leerlo cualquier cristiano que se quiera formar. Al menos por partes, tiene una parte que es todo el contenido de la fe, toda otra parte que es la celebración de la fe y la vida de la fe en los sacramentos, toda otra que es la moral, la vida cristiana. No todo va de acuerdo con el Evangelio. Estamos oyendo una cantidad de cosas que van contra la verdad de Jesucristo, que es también una verdad sobre el hombre, sobre su creación, sobre su destino, sobre el valor del matrimonio, sobre el sentido de su sexualidad. Todo ello entra. Así que hay que formarse. Agradecemos el servicio inmenso de tantos catequistas. Invitamos a otros a formarse para sí y para ser soles de la fe. También aquí como auxilio estos años, siguiendo un plan de la conferencia, tenemos esta carta pastoral sobre la palabra de Dios, para ver el fundamento, cómo llegamos a la fe por la palabra, que no es solo la Biblia como un libro, como un diccionario, la palabra que es Cristo, predicado en la iglesia, cuyo testimonio está en las Escrituras. Y esta más breve, que se ve este año, sobre ese primer anuncio que hemos hablado, el centro de la fe, que se llama también el querigma, el grito, Cristo ha resucitado, la vida está transformada. El Evangelio como noticia que transforma el mundo. Demos gracias a Dios por el servicio de los catequistas, trabajemos y algunos sientan también la invitación a formarse y a ser formadores de la fe de otros. Que el Señor nos ilumine a todos con su palabra y nos dé la alegría del Evangelio.